Hola, buenas tardes amigos y hermanos de Casa de Esperanza y aquellos que nos sintonizan o que se conectan con nosotros en YouTube y los que ven en las otras redes sociales. Quiero darle la bienvenida a esta nueva etapa de las prédicas, que hay un eco, las prédicas desde casa, porque nos tenemos que quedar en casa, pero no podemos dejar de llevar la palabra de Dios. Hoy estoy como capellán, como mayor capellán, que es el rango que tengo dentro de los capellanes, precisamente porque la capellanía empezó en tiempos de guerra en Francia y estamos viviendo tiempos difíciles donde se requiere de las palabras de un capellán que vengan de la altura, o de las palabras que vengan de nuestro Señor Jesucristo directamente a nuestras almas para darnos consuelo, que es lo que más necesitamos nosotros en este tiempo. Vamos a orar primeramente para empezar la palabra del día de hoy. Vamos en otra dinámica un poco distinta. Todo está totalmente distinto, pero la palabra sigue siendo la misma y permanece para siempre. Así que empezamos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés en medio de nosotros en este momento. Señor, no importa, Señor, que sea a través de la internet, no importa que sea a través de YouTube, de redes sociales, Señor, que tu palabra y tu espíritu sea lo que en este día nos dirija a poder llevar el consuelo, la esperanza y llevar la verdad a cada una de las personas que nos escucha y que nos ven. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a que sea palabra tuya y no palabra de hombre, para que sea el consuelo tuyo a nuestros corazones y a nuestra alma, porque es lo que estamos esperando y requiriendo con urgencia en tiempos como los que vivimos en el día de hoy. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de seguir llevando tu palabra a través de la internet, y que a través de que nos estamos congregando cada uno en su sala, en su teléfono móvil, cada uno en el lugar donde se encuentra, lo importante es que estemos unidos en tu nombre, porque cuando estamos reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros y tú estás en medio de nosotros a pesar de la distancia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy no tengo el apoyo del fondo, así que voy a requerir que ustedes tengan a bien el buscar en sus palabras, en sus Biblias, los versículos que les diga. Gracias a Dios, en este día no vamos a estar diciendo muchos versículos, así que vamos a basarnos únicamente en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9, los versículos 1, 2 y 3. Así que mientras usted busca en su Biblia el Evangelio según San Juan, el capítulo 9, los versículos 1, 2 y 3, mientras lo va buscando, yo le adelanto que el tema del día de hoy se llama ¿por qué COVID-19? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué? Y el título de esta prédica está basado en este pasaje, donde se relata de la siguiente manera. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así, ciego? Respondiendo Jesús y les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otra versión, incluso la pechita dice: para que en él sean manifiestas las obras de Dios. Y esta es la parte interesante, porque nosotros como cristianos muchas veces, lamentablemente, nos las pasamos buscando culpables, ¿no? De hecho, cuando estamos jóvenes, estamos pequeños, niños y eso, y llega el padre o alguna autoridad con una cara dura y dice, y hay algún desastre, dice, yo no tuve la culpa. O sea, siempre hemos nacido y hemos crecido con eso, ¿no? Con esa formación de buscar culpables. Y en el asunto de la vida muchas veces no tiene que ver que hay que buscar culpables, sino que hay que buscar propósitos. Porque hay cosas que suceden y independientemente de quién lo provocó, quién lo ocasionó, lo importante va a ser en algunas ocasiones es por qué ocurrió o para qué ocurrió. Porque la pregunta no tiene que ver por qué. ¿Por qué? En tiempos como el que estamos viviendo, uno diría, ¿por qué el coronavirus? ¿Por qué? Y ese es el título de la prédica. ¿Por qué el COVID-19? ¿Por qué el coronavirus? COVID-19 son las siglas que le han dado al virus. Y la pregunta no es ¿por qué Dios permite el coronavirus? La pregunta
¿O quién lo ocasionó? Regresando al culpable. Hay que ver. Hay quienes dicen y hablan acerca de una conspiración, acerca de que ese fue un arma química, biológica, perdón, un arma biológica. Hay quienes que hablan acerca de la Tercera Guerra Mundial de una forma distinta. Hay quienes hablan acerca de un descuido en cuanto a la mala alimentación que hay en los chinos. Hay quienes hablan de muchas cosas, que lo pusieron los americanos, que lo pusieron los chinos, que se les fue la mano a los chinos, que de fondo había otra cosa. No voy a desmentir ninguna, no voy a apoyarme en ninguna, porque ese no es el punto principal, sino es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El coronavirus. ¿Qué puedo aprender en medio de todo esto que estamos viviendo? Estamos viviendo ahora una pandemia según la Organización Mundial de la Salud y estamos viviendo según muchos gobiernos un estado de alarma, un estado de situación especial, un estado hay otra cosa que también se le llama toque de queda en algunos lugares que no pueden salir. Y estamos viviendo situaciones de encierro. Pero lo más interesante que nosotros podemos sacar de todo esto, porque la televisión está repleta de información del coronavirus, está la cantidad de cuántos se están infectando, de cuántos se están muriendo, de en cuáles países está, de cómo se está desarrollando, cómo se desenvuelve todas las cosas. Y este momento, este escenario, este púlpito que levantamos en este lugar no es precisamente para darle información noticiosa acerca de eso, sino es para darle una perspectiva distinta. Los apóstoles, los discípulos se preguntaban por qué o quién tenía la culpa de que el ciego que se encontraba en el camino fuera ciego. Jesús le dijo, no es quién, no es ni el Padre ni es Él. Tiene que ver que el propósito de Dios se ha de cumplir en la vida de Él. Tiene que ver que las obras de Dios se manifestarán en medio de esa situación trágica, en medio de esa situación lamentable y triste que puedan algunos ver. En cuanto a que qué lamentable está ciego, qué triste que está ciego, qué lamentable que estamos en una pandemia, qué tristeza de estar en un encierro, tener la casa prácticamente por cárcel, tener la limitación de tantas cosas en la vida. Eso es algo muy triste y muy dramático para nuestras vidas que mucha gente no está soportando vivir. Pero nosotros tenemos que encontrarle el propósito. Tenemos que saber qué podemos aprender en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Y la verdad, dice Jesús, nos hace libre. Antes de ir a los puntos importantes que voy a nombrar, que son 8, que lo voy a decir rápidamente a propósito para que no piensen que se va a demorar mucho el vídeo. Quiero dar alguna información básica para que nosotros seamos libres en medio de esta situación de estar presos por el miedo o ser una presa del miedo. La verdad nos hace libres, nos dijo Jesús. Entonces conoceréis la verdad acerca del virus que nos puede dar libertad del miedo que adquirimos en los medios. Digo nuevamente, es bueno estar informado, pero los medios nos están bombardeando con demasiada información acerca del virus. Y yo no sé si usted se puede sentar a contar, por lo menos en un noticiero, en un minuto, cuántas veces dicen coronavirus, o por lo menos en el promedio de tiempo que uno se queda sentado viendo un noticiero, cuántas veces uno escucha coronavirus. Las noticias absolutamente todas están enfocadas en coronavirus y en toda la situación dramática que se está viviendo, y nosotros tenemos que tener cuidado porque eso apresa nuestro corazón y hace de nuestras vidas, de nuestra alma, una víctima del miedo. Entonces tenemos que tener siempre palabras de esperanza, pero que no sean clichés, que no sean palabras hechas, que no sean simplemente algo que está escrito y uno siempre lo dice, todo va a pasar, ya va a estar bien, lo bueno está por venir. Aunque bueno, ya hasta lo han dicho en canales de algunos países, lo peor está por venir, más desaliento da. Nosotros tenemos que tener un balance en esto, porque en medio de todo esto los medios de comunicación nos están bombardeando con mucha información negativa y de tragedia. Y no es que desestime eso, es una realidad. La realidad es que es una pandemia.
Es una epidemia que se ha ido más allá de las fronteras y que nosotros tenemos que saber cómo reaccionamos ante ella. Pero regresando a lo que empecé a leerles aquí, es que tenemos que conocer la verdad acerca del coronavirus, acerca de esta realidad que estamos viviendo hoy día. Ok, dice, la población mundial según la ONU en el 2020, o sea, a finales de 2019, la variación va a ser muy mínima, está estimada en 7.700 millones de personas. Esa es la población del mundo. Del mundo entero tiene 7.700 millones de personas, de las cuales 307.000 están infectados. Ok, 7,700 millones de personas, 307 infectados. Aunque 307.000 infectados es un número grande, al lado de 7,700 millones, esto ya viene a ser un poco menos. De los 307.000 infectados, estos representan el 95%, de los 307.000 infectados, 95% están en condiciones leves. O sea, el 95% de los 307.000 infectados están infectados de una manera muy leve. Y de los 307.000 afectados, el 5% está en condiciones críticas. Y el 5% que está en condiciones críticas, que es un grupo más pequeño, solamente alrededor del 1,4% se muere. O sea, que significa que de los que se infectan, de los que están infectados, de 307.000, cada 100 se muere uno. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces al final, la cifra final, 13.000 muertos a nivel mundial. Esa cifra se ve grande, pero estamos hablando, por decir un ejemplo, en un país como España que tiene 47, 48 millones de personas. Obviamente la cantidad de muertos va a ser en proporción un poco más alta. Ellos tienen, según la libreta, creo que es el 4% de mortalidad. Entonces, lo que sucede en esto es que hay un efecto en nuestra cabeza que vemos números grandes y nos alarmamos. Pero si vemos que a nivel mundial el 1% de las personas, de cada 100 personas, una puede que se muera de ello, ahí caemos en algo de que el efecto de número lo podemos entender un poco más fácil. O sea, normalmente hay mucho más gente muriendo de hambre, niños muriendo de hambre, normalmente hay mucho más abortos a nivel mundial, normalmente hay mucho más personas muriendo de viruela, o han muerto de viruela, han muerto de la peste bubónica, de la peste negra, han muerto de la gripe española, han muerto de epidemias grandes, mucho más personas, y de estas menos. Con todo esto no quiero minimizar lo que es la gravedad del virus, porque el virus tiene una particularidad en comparación a las otras, tiene dos particularidades. Uno, que es altamente contagioso. Aunque no sea altamente mortal, es altamente contagioso. Y eso crea un pánico, porque todos los que tienen una probabilidad de morir, pero no tienen una seguridad de morir, una certeza de morir, como si fuese el SIDA o fuera un cáncer. No tiene, y el porcentaje de que se pueda morir es mucho menos al lado de otras cosas. Pero la cantidad de personas que se infectan y la cantidad de personas que están contagiadas con el virus cada vez es más grande. Entonces, hay dos fenómenos. Uno, que el fenómeno uno es que es muy contagioso. El segundo fenómeno es que está muy documentado. A diferencia de otras pestes que hemos vivido antes, esta a nivel global tiene una información global. O sea, todo el mundo está al tanto de ella. Han habido pandemias mucho más grandes que han acabado con 500 o 50 millones de personas, que es prácticamente la mitad de toda Europa, pero no había redes sociales en ese tiempo y no se podía documentar, así que no había una histeria y no había un pánico como el que estamos viendo ahora. Ahora hay dos cosas importantes. Uno se propaga rápidamente y otro está tiene la información muy rápido. Entonces eso genera un pánico y genera en nosotros una desesperación y una angustia, porque vemos que esto está avanzando, pero no necesariamente está matando a mucha gente. O sea, tenemos que tener un balance en eso, tenemos que tener
un descansar en el Señor, especialmente para que Dios nos dirija y no toda la pasión de todo lo que está pasando alrededor. Es de muchos el conocimiento de que el virus tiene síntomas parecidos a los del resfriado, que puede que tengamos nosotros algún resfriado y nosotros pensamos que tenemos el coronavirus y entonces entramos en pánico. También es conocido de muchas personas de que el coronavirus tiene desventaja ante sistemas inmunológicos fuertes, ante defensas fuertes, y sucumbe y no tiene mayor efecto en la persona que tiene defensa fuerte y obviamente personas que han presentado cuadros de neumonía crónica o problemas de gripe muy severa y las defensas tan bajas, es fácil presa de ello, ¿no? Y esa información la tenemos de vicio en todas las redes sociales y en los canales de televisión. Pero yo quiero hablar ahora en este momento acerca de 8 cosas que este virus hace en nuestras vidas, o que este virus está haciendo en nuestras vidas. Ya sea que usted esté infectado o no, este virus está haciendo en la vida de cada uno de todos los pobladores del planeta Tierra 8 cosas especiales. Más adelante también viendo alguna información, que la información estadística que le he compartido, la he extraído de el pastor e infectólogo Miguel Núñez, muy docto en todo lo que él nos ha informado, y es una fuente muy confiable. A través de él, de un programa también que usted puede ver en YouTube acerca del COVID-19, también se habla acerca de algo que compartió un pastor en Italia. Quiero que sepan que estos 8 puntos que yo voy a hablar no tienen que ver directamente con los de él, pero igual voy a comentar algo de él porque vale la pena, son cosas muy muy interesantes, y vamos a ver lo que hacía al final de lo que estamos compartiendo en el día de hoy. 8 cosas que hace el virus en nuestras vidas independientemente que tú estés infectado o no. 1. Una de las cosas que hace el virus en nuestra vida es que nos hace estar más en casa. Lamentablemente el ser humano se ha salido de las casas, los padres están fuera de casa constantemente por el trabajo, por compromiso, abandonan el hogar y los hijos están teniendo mucha falta de la dirección paternal de sus padres, y el convivio y el calor humano no se está dando, y este coronavirus, este COVID-19 está aquí porque nosotros tenemos que regresar al hogar. Los padres tenemos que estar más tiempo con nuestros hijos y los hijos tendrían que compartir un poco más con sus padres, esperando que Dios no nos lleve a tumbar todas las redes de internet para que estemos de verdad juntos, ¿no? Porque a veces estamos juntos y cada uno nada más con su teléfono móvil o celular. Pero la número 1, las cosas que el COVID hace en nuestras vidas es que nos hace estar más en casa y nos ha llevado a compartir un poco más. Es un momento que tenemos que aprovechar, que estamos en casa con los hijos, con los padres, y compartamos más, tengamos más tiempo, tengamos tiempo de calidad con ellos, y para que la unión familiar se fortalezca, porque ha estado muy débil por todas las situaciones que ha estado viviendo el mundo entero. Número 1. La número 2, ha hecho que nosotros contaminemos menos el planeta. Desde principio de mes empezaron a salir gráficas de la NASA en donde la polución, donde la contaminación de la atmósfera ha bajado mucho a raíz de que todas las fábricas se han detenido, de que el fluido de automóviles ha bajado mucho, a raíz de que todo el movimiento maquinario que nosotros como humanos hemos generado en el mundo entero ha disminuido por causa de que tenemos que parar todas las labores. Eso ha llevado a que la contaminación en el planeta sea menos. Y eso, independientemente que usted tenga el virus o no, el planeta está siendo un poco más limpio a nivel atmosférico. El 3 nos ha llevado a limpiarnos más las manos.
Ahora tenemos que lavarnos las manos cada 20 minutos, tenemos que lavarnos bien con jabón, así los dedos, y así, y así, y hacer toda una especie de rito para que el virus no se quede pegado. Pero nosotros tenemos que hace rato empezar a lavar nuestras manos. Y en esa parte quiero hacer un poco metafórico y quiero decirles que el lavar manos tiene que ver con nuestras obras. Tienen que ser las obras un poco más limpias. Y el mensaje que hay en este punto número 3 de limpiarnos más las manos va directamente en que nuestras obras tienen que ser pulidas. Tiene que ver con que nuestras acciones tienen que ser un poco más limpias. Tenemos que empezar, a dejar de estar haciendo cosas incorrectas, cosas sucias, cosas turbias, cosas más limpias, cosas más claras, cosas más transparentes, cosas más sanas tenemos que hacer en nuestras vidas. El coronavirus nos ha llevado a que nos lavemos más las manos, que seamos más aseados, que la ropa que se puede estar contaminada la tiremos más rápido a lavar, que nosotros no nos toquemos mucho las manos, la cara, para no contagiarnos. Pero todo eso lleva un mensaje de fondo, y es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las acciones nuestras, con lo que nosotros nos estamos contaminando en nuestras acciones. Las manos muchas veces tienen que ver con lo que es las acciones. Ok, número 4, punto 4, de las 8 cosas que este virus hace en nuestras vidas, tengamos o no la infección del virus. El número 4 dice es tener más cuidado con quién nos juntamos. Ahora, hoy día, cuando por lo menos acá en Suiza, la orden es que no podamos andar en grupos de 5 en la calle, sino grupos de 4, mayormente de 3 recomendablemente, o 2, y que tengamos 1 metro de distancia entre uno y lo otro. Y cuando uno entra al supermercado no puede entrar todos juntos, le dan una tarjeta negra, y luego entran de 2 en 2, en grupos de 5 solamente, para después salir. O sea, no podemos tener un aglutinamiento social, y son cosas que tenemos que haber hecho hace rato. Empezar a tener un poco más de cuidado con quién estamos al lado. Quién está contagiado, quién está infectado, y hay que tener cuidado. O sea, por lo menos ahora si alguien tose o alguien estornuda, la gente se hace atrás, la gente se hace a un lado, la gente se aleja, algunos peores se enojan, pero es que nosotros cuando vemos que alguien tiene una infección ya nos apartamos. Pero en todo este tiempo que hemos estado viviendo, cuando alguien sabemos que es una mala influencia para nuestras vidas, no nos apartamos, seguimos con él o con ella. Cuando alguien nos puede contaminar de algún pecado, nos puede contaminar de algo que no está bien delante de Dios, no nos apartamos. Y tenemos que llevar a la reflexión sobre eso, porque el virus está haciendo en nuestras vidas que tengamos mucho más cuidado con quién andamos. Y que en nuestra vida espiritual, después que pase todo este virus, nosotros sigamos teniendo cuidado de con quién andamos. Dice un dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. Es que tarde o temprano, cuando uno anda mucho con miel, algo se le pega. Siempre hay que tener cuidado, es con qué compañía andas en la vida. Por eso yo decía una vez, 2 de las cosas más importantes en la vida son, la primera es con quién me casaré, o sea, con quién pasaré el resto de mi vida. Y la segunda más importante es a dónde voy en la eternidad, o sea, más allá del resto de mi vida en la tierra. ¿Es con Dios, con Jesucristo o con Satanás? O sea, si tomo la decisión correcta en mi matrimonio, tengo una buena vida aquí en la tierra con una buena compañía. Pero si tomo buena decisión en cuanto a mi eternidad, pasaré la eternidad con el Señor que me ama y no con el enemigo que odia mi alma. Y hay que tener mucho cuidado con quién nos juntamos. El punto 5 de las 8 cosas que este virus está haciendo en nuestras vidas, dice que podemos ver que la naturaleza de Dios sigue sigue a pesar de nuestro caos. La naturaleza de Dios sigue a pesar de nuestro caos. Voy a enseñar a comentarle 2 cosas que yo estuve viendo, y luego de eso mi tía lo puso en un grupo que tenemos de los primos y los tíos. Y es que llegó la primavera y las flores empezaron a salir. La calle es desierta, está el caos, la gente con miedo y todo eso. Y uno pasa por algunos campos
o algunos parques y ve, por lo menos aquí en Suiza, que hay las 4 estaciones, ves un montón de flores de primavera, ves los árboles que se están poniendo en amarillo, como los guayacates en Panamá, se ve los otros árboles en color rosa, empiezan a salir todos los colores y la alegría está en la naturaleza, mientras que el temor está en el corazón de todos los hombres por causa del coronavirus. Dios no detiene su plan y su proceso. Siempre vendrá el invierno, después del invierno vendrá la primavera. Aquí ha llegado la primavera hace 2 días y empezó todo a florecer, empezó todo a quedar mucho más hermoso y más bonito, porque la naturaleza o la primavera no sabía que había coronavirus. Dios, en medio del caos que tú tienes, que estás atrasando tu vida por tanto miedo y por tanta aprensión y por tanta incertidumbre, su plan sigue normalmente. Él está ahí. Tú pecas, tú te apartas de Él, tú te desvías y Él sigue ahí, y Él sigue ahí, y Él no termina su obra porque Él no depende de ti. La naturaleza no depende del virus. No es que porque ahora todos los locales comerciales están cerrados, las escuelas están cerradas y hay toque de queda y hay limitación en el transitar por la calle, las flores no salieron. Sí salieron porque Dios no se detiene por causa de tus errores, por causa de tus situaciones. Dios sigue avanzando y todo lo hermoso que Dios tiene para ti lo tendrá a pesar de ti, a pesar de tus errores. Y eso lo podemos ver a través de lo que el coronavirus está haciendo en medio de nuestras vidas, más allá de lo que podemos ver en todas las noticias. Dios sigue reinando. Más allá de lo que podemos ver en las redes sociales, con todo lo que están informando todas las personas, Dios sigue su plan y su propósito contigo y conmigo. Ya estamos por terminar. De las 8 cosas, lo repito porque como ya nos estamos poniendo en el fondo la información, de las 8 cosas que este virus hace en nuestras vidas, la número 6 es que nos está llevando a obedecer más a las autoridades. Porque los toques de queda, los estados de alarma que hay en España, por decir un ejemplo, que no puede salir de la casa. Ahí un video salió donde una turista se metió a la piscina y la llevaron presa. O sea, las libertades que tenías no las puedes tener porque tienes que cumplir lo que dice la autoridad. Y nosotros poco a poco tenemos que ir entendiendo que existe una autoridad para poder tener el control y el balance de nuestras vidas. Con el tiempo todo se está llevando a ser como un anarquismo donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana porque en base a su pasión, porque todo era relativo, no había una autoridad definida. Simplemente si yo me siento de tal forma, yo lo soy, y si yo quiero y me gusta esta cosa, aunque sea perjudicial para mí, yo lo hago. Entonces tenemos que regresar al punto de tener principios de autoridad y poder respetarla y poder estar sujetos a las autoridades. Porque si nosotros no estamos sujetos a las autoridades terrenales, nosotros difícilmente vamos a estar sujetos a la autoridad de Dios, porque a estas que vemos no nos sujetamos, al que no vemos más vamos a pensar que podemos jugar de vivo. Así que tengamos mucho cuidado en esta parte y aprendamos de que todo esto encierro, que tienes que estar enclaustrado en tu casa como si fuera una casa por cárcel, tienes que obedecer, que no puedes salir, que no puedes ir. Por ejemplo, que vivimos algo muy triste, o sea, y yo no lo digo de manera como religiosa, como que, ay, el santo, pero muy triste lo que se veía en unos videos de Estados Unidos, el Spring Break, donde estaban un montón de jóvenes en la playa y todo eso, y hacían caso omiso del sistema, de la situación de alarma que vive el mundo entero. Entonces era simplemente ellos se querían divertir y punto. Lamentablemente eso tiene consecuencias y tendrá sus consecuencias, y ya veremos, como dice el dicho, amanecerá y veremos cuando uno no se sujeta a las autoridades cómo les va. Entonces aprendamos esto. El virus está haciendo en nuestras vidas que obedecer a las autoridades será para preservar nuestras vidas. Número 7, en las 8 cosas que este virus hace en nuestras vidas, es que nos ha obligado a ser menos egoístas. Las características del virus son un poco complejas, un poco distintas a lo que normalmente son estos virus, ¿no? Dice un infectólogo que este es un nanovirus, es algo tan pequeño que no tiene células y depende de las células del ser humano para el poder desarrollarse y hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, él depende
de que el sistema inmunológico de tu cuerpo no esté fuerte, esté débil, o que tengas una enfermedad crónica en cuanto a la parte pulmonar, y pueda entonces tener ventaja. Entonces, ¿qué significa eso? Que a los jóvenes muy probablemente que tengan buena alimentación, que estén sanos y que sean limpios, no se les pegue con una gravedad. Pero el detalle con esto es que del 95% que estamos viendo hace un momento, y eso lo vi en el programa del pastor Miguel Núñez, del 95% que está infectado en condiciones leves, que muchos de ellos hasta ni síntomas tienen, puede infectar a una persona que la lleve a un 5% a que tenga una condición crítica. O sea, para ponerlo un poco más claro, yo puedo estar tan fuerte en mi sistema inmunológico que no me afecta el virus, pero yo lo tengo, yo lo porto. Entonces, yo puedo andar por la calle irresponsablemente, y por la forma irresponsable, ya que a mí no me afecta, yo puedo entonces en ese caso infectar a otro que sea más débil. No importa que sea mayor, por lo general siempre a los mayores son los que son más débiles en su sistema inmunológico, pero puede ser alguien que tenga poca alimentación, alguien que tenga defensas bajas, que tenga más probabilidades de que eso le afecte más letalmente. Entonces, las autoridades han llevado a todo el mundo a un encierro en sus casas, de me quedo en casa, precisamente para que los sanos que no se afectan, que el virus los tiene en una condición leve, no sean a ellos las armas que lleven a las personas que pueden caer en una condición crítica. Entonces, lleva eso a un acto de cierta solidaridad, en la cual, aunque tú lo puedas tener y no te afecta a ti, tú te quedas en casa para que tú no perjudiques a otras personas. Entonces, nos lleva o nos obliga a ser menos egoístas. Esta forma en la cual nos están manejando muchos gobiernos, que nos quedemos en casa, nos están obligando a ser menos egoístas, y es que tenemos que hacerlo, y es que nos cuesta, y por eso tendrán que poner leyes para que seamos menos egoístas y limitar nuestros movimientos, para que nosotros podamos ser conscientes de que nosotros en nuestra libertad podemos hacer caer a alguien débil, y hay que tener cuidado en eso. Y el último punto de las 8 cosas que este virus hace en nuestras vidas es que nos ha enfrentado a la realidad de la muerte. Porque mucha gente ahora, con eso de que se infectan y todo, están con un terror, un temor a la muerte. Nuestra vida tarde o temprano va a morir. Usted posiblemente va a viajar mucho, posiblemente se va a casar, posiblemente le vaya mal, posiblemente le vaya bien, posiblemente muchas cosas en la vida, pero usted seguramente se va a morir. Tarde o temprano va a morir, pero nosotros no pensamos en eso. Entonces, ¿qué pasa con la muerte? La muerte es el umbral hacia la eternidad. Y tenemos que entender y tener esto bien en claro, es que como no sabemos cuándo llegará la muerte, si es por vejez, si es por una enfermedad, si es por un accidente, tenemos que estar entonces preparados para la muerte. Tenemos que estar preparados para pasar ese umbral. Porque después que dejemos esta vida terrenal, no tenemos más oportunidad de arrepentirnos. Cuando uno está muerto no se puede arrepentir. El arrepentimiento de tus faltas y de tus pecados delante de Dios tiene que ser mientras tú estás vivo. No lo puedes hacer después de muerto. Entonces, si esta situación llega a nivel mundial, que repito nuevamente, la histeria o el miedo colectivo es infundado, porque aunque es altamente contagioso, es bajamente letal en comparación a otras pandemias. Pero si tú te infectas de virus, posiblemente te mueras, pero la posibilidad está en el 1%. Eso equivale, por decir un ejemplo, que tú compras un billete de lotería. O sea, no es seguro que te lo vas a ganar. Posiblemente que salga la suerte esa. Si tú aplicas, por decir un ejemplo, a un lugar de trabajo donde hay cientos de aplicantes que están ahí, tú no tienes una seguridad alta, tú tienes una probabilidad pequeña. Y eso es lo que se está viendo con el coronavirus. Pero dejando esto a un lado, simplemente para poder dar un poco más de tranquilidad a toda la población, de saber que si usted se llega a infectar del coronavirus, usted no necesariamente se va a morir directamente. Usted se puede recuperar si su sistema inmunológico es fuerte, porque Dios nos capacitó para enfrentar situaciones como esta. Pero
A lo que voy con esto es que esto nos ha llevado a considerar la muerte, de que si toco a alguien y se me toca después la nariz o la boca y todo eso, me puede infectar y después me puedo morir. Tiene que llevar a la reflexión de la gente que si se va a morir, tiene que estar a cuenta con Dios. O no podemos nosotros ignorarlo, porque si nosotros morimos, lo directo que va a hacer es que nos tendremos que enfrentar al juicio de Dios, a que Dios se ponga enfrente nuestro y nosotros tengamos que rendir cuenta de todo lo que decimos, hacemos, pensamos. Tenemos que tener en cuenta que la muerte es una realidad, no es una probabilidad en nuestras vidas. Es seguro que vamos a morir, pero tenemos que estar preparados para ello. Y esta parte es muy importante y es de reflexionar profundamente. Finalmente, yo quiero simplemente decir que nosotros tenemos que tener basada nuestra esperanza en Dios, no en nuestros sistemas de prevención, no en los sistemas médicos, no en lo que los estados están organizando para protegernos, no en mi prudencia. Tenemos que tener nuestra esperanza en que, además de mis acciones sabias y prudentes, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Yo no quiero dar un mensaje aquí de que a los cristianos no les va a pasar nada, porque yo he dicho en otras ocasiones que los cristianos nos roban, podemos ser asesinados, podemos caer en una enfermedad, podemos ser parte de un accidente en donde morimos, podemos caer en bancarrota por falta de sensatez en la administración. Podemos cometer muchos errores y nos pueden suceder muchas cosas. Podemos ser parte de un tsunami y morir los cristianos. Podemos ser parte de un terremoto y morir los cristianos. Podemos ser parte de una situación que esté viviendo y morir los cristianos. Podemos ser aquellos que defienden la fe y aún así nos maten y seamos mártires como cristianos. Pero tenemos que tener en cuenta algo, y es que nuestros días están contados en la mano de Dios. No se trata de que yo ande por la vida imprudentemente diciendo que yo confío en Dios. Se trata de que yo me cuido, soy prudente y soy sabio al acatar todo lo que establecen las autoridades, pero que sobre todas las autoridades mis días están puestos en manos de Dios. Una de las cosas interesantes que dice el pastor Mark Oden, pastor de la iglesia evangélica en Nápoles, Italia, un inglés que está pastoreando allá, que puso las 8 cosas que todos tenemos que aprender. Una de ellas es nuestra fragilidad. Como una nanopartícula, una de las cosas más pequeñas que hay, que ni célula tiene, tan pequeña que no tiene ni célula, puede ocasionar tanto miedo a toda la población mundial y puede cambiarle o alterar la paz. Y eso es increíble. Es increíble porque por una partícula tan pequeña el mundo entero está convulsionado. Pero nosotros tenemos que tener claro en algo, que nuestro Dios es inmenso y es el Todopoderoso. Repito, para que no nos confundamos y no me malentiendan. Tenemos un Dios todopoderoso por encima de esa partícula ínfima, pero eso no me lleva a mí a ser imprudente. Me lleva a mí a ser sabio y aprovechar bien estos tiempos y dar esperanza a las personas y seguridad. No que yo viva en temor y siga la corriente de todos, sino que yo pueda ser ese pilar en medio del mundo que está tan convulsionado y tan endeble. O sea, no hay firmeza en nada y hay que tener la claridad de quién es nuestra esperanza, que es Jesucristo. Y esa esperanza compartirla con las demás personas. Así que, ¿por qué el COVID-19 es el nombre de la prédica del día de hoy? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué? Porque necesitábamos estar más en casa, porque necesitábamos contaminar menos el planeta, porque necesitábamos limpiar nuestras manos y nuestras acciones, porque necesitábamos tener más cuidado de con quién nos juntamos, porque necesitábamos ver que la naturaleza y el plan de Dios sigue a pesar de nuestros conflictos personales, porque necesitamos obedecer más a las autoridades y entender principios de autoridad, porque nos ha obligado a ser menos egoístas, porque tenemos que ser menos egoístas. Y porque eso nos ayuda a enfrentarnos a una realidad que es que algún día moriremos y tenemos que estar preparados para ese tiempo. Ahora, sobre todas estas cosas, podemos sellar
esto con decirle, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En estos tiempos, lo más valioso que podemos tener nosotros no es alcohol con gel, no es tener una mascarilla, no es tener todo el sistema de prevención, no estar aprovisionado en tu sótano o en tu armario, en tu alacena de todo el alimento. Lo más importante y lo más valioso hoy día es estar preparados para la muerte, no porque vayas a morir, sino porque siempre estará la oportunidad de que mueras, ya sea ahora por un virus, otro día puede ser por un accidente, otro día puede ser por una tragedia natural, pero tenemos que estar preparados y eso es lo más importante que tienes que tener tú en tu vida. Vamos a orar para concluir entonces esta enseñanza del día de hoy. Señor, yo te doy gracias porque tú nos has permitido seguir llevando tu palabra a pesar de la situación que estamos viviendo, Señor. Porque aún en medio de la crisis, nosotros aprendemos que la creatividad que tú pones en nuestros corazones va más allá. Porque si nos cierran las escuelas, la iglesia, nosotros abrimos nuestras cuentas de internet y transmitimos por internet tu palabra. Cuando hay tantas personas que no iban a la iglesia, ahora puede tener acceso a tu palabra a través de un solo clic, a través de entrar solamente a una red social, a través de los canales de YouTube. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cuando pase toda esta crisis, nosotros hayamos aprendido estas 8 lecciones y que sea el determinante en nuestras vidas y que empecemos a congregarnos en serio, porque ahora podamos valorar, Señor, la convivencia con los hermanos. Ahora que estamos en aislamiento, podamos valorar los momentos que estemos en comunión con los hermanos en la iglesia, el momento en que podamos cantar todos juntos, el momento en que podamos escuchar la palabra a viva voz y no por medios electrónicos, el momento en que podamos todos juntos sentir tu unción y tu presencia en medio de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que tú permitas que esto se acabe pronto para que podamos volver a tener esos ayunos como el que tuvimos la última vez, donde tu presencia se movió grandemente en medio de tu casa y la pudimos sentir y podemos experimentar ese gran mover tuyo. Gracias te doy porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque más allá de la incertidumbre que pueda vivir toda la humanidad, tú eres la certeza para nosotros los que confiamos en ti. Y tú eres nuestro castillo y nuestra torre fuerte y confiamos en ti y sabemos que en ti estamos seguros. Sea lo que pase en nuestras vidas, estamos contigo y estaremos en ti por toda la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí entonces la enseñanza del día de hoy. Vamos a seguir en Facebook teniendo los tiempos de oración, de clamor por la situación, por las personas que están en desesperanza, dándole esperanza, dándole palabra. Vamos a seguir teniendo los estudios bíblicos que estamos estudiando acerca de la identidad de Jesús y vamos a seguir subiendo las prédicas en YouTube y enviándole los enlaces a todas las redes sociales. Que Dios les bendiga ricamente. Les saluda desde Suiza su pastor, mayor capellán y hermano y amigo de todos ustedes, Javier Manfredo. Y nos vemos entonces en la próxima transmisión. Bendiciones.